Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Viernes 9 de marzo de 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan por el canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato la agenda hoy de nuestros invitados. Estará con nosotros Francisco Abad, emprendedor social, catedrático de emprendimiento y consultor de innovación social. Él es máster en Administración Pública por la Universidad Económica de Londres y fundador y actual director de Holt Price Ecuador. Con él hablamos sobre un proyecto de emprendimiento. Revisamos el pico y placa. Esta restricción vehicular rige hoy viernes para los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0. Recuerde que es hasta las 9:30, así que tome las debidas precauciones. Mientras tanto, arrancamos con información. Existe expectativa en la Asamblea Nacional por las comparecencias del presidente de la Asamblea y del fiscal general del Estado este viernes. Legisladores de distintas bancadas se reunirán tras la comparecencia de las autoridades. La inclusión del artículo 3 en la resolución propuesta por el Partido Social Cristiano abre un nuevo escenario de discusión en la Asamblea Nacional. Se trata de una posible cesación de funciones de José Serrano a la presidencia del Legislativo. Y esta discusión se da tras conocerse un audio sobre una conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Eliseo Azuero cree que aplicar la ley orgánica de la función legislativa sería un último recurso. Yo presumo que no debemos llegar a eso, es probable, espero que haya la sensibilidad y haya de por medio una renuncia antes de que tengamos que asistir a eso. Por el momento no hay reuniones con los jefes de las bancadas legislativas. Esteban Bernal del Movimiento Creo toma como ejemplo la votación del Pleno de la Asamblea para aprobar por unanimidad la resolución del Partido Social Cristiano para que Serrano y Polit expliquen el contenido de dicho audio. Dudo mucho, aunque tibia, pero existe un pronunciamiento implícito del presidente de la República, en cuyo caso entendería que el bloque morenista de 44 legisladores iría por el camino de la cesación de las funciones. Y en esa misma línea se pronuncia el movimiento Alianza País. Tras la reunión que mantuvieron varios legisladores con el presidente de la República este miércoles, señalan que preparan una decisión. Una de las propuestas que vamos a hacer es de que haya un pequeño receso, unos 30 minutos aproximadamente, que haya una reunión de jefes de bancada y que luego de esto se procese la información y se define un mecanismo de actuación de la Asamblea en función de esas dos actuaciones. Las palabras del presidente de la República han sido claras en decir que cuando un personaje de la política pública comete un error, dé un paso al costado. Y creo que esa es la línea que ha tomado todo el bloque en este caso, de la Asamblea de Alianza País. La sesión del Pleno está convocada para las 15 horas de este viernes. Primero comparecerá el fiscal general del Estado y posteriormente lo hará el presidente de la Asamblea, José Serrano. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Un experto en Derecho Constitucional explica que la sesión convocada para este viernes será particular. Por ello previene cuál podría ser la metodología para su desarrollo. Mauro Andino, abogado experto en Derecho Constitucional, explica cuál podría ser la metodología que se utilice en la sesión plenaria número 503, en la que está prevista la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, para que expliquen sobre el audio de la conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Andino manifiesta que por la coyuntura y delicadeza del tema, Carlos Vaca deberá presentar su defensa en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, explica que no está en obligación de comparecer, ya que no se encuentra incursando un proceso de fiscalización. Porque no se ha iniciado formalmente un proceso de juicio político. Esto en términos de estrictamente jurídicos. La misma particularidad aplica, dice, para el presidente de la Asamblea. Por eso este viernes sería un caso sui generis. Obviamente no va a dirigir la sesión, tendrá que hacerlo el vicepresidente, en este caso el asambleísta Carlos Berman. El doctor José Serrano tendrá que bajar a su curul, exponer sus argumentos. Luego de las comparecencias indica que no debería abrirse debate, sino pasar al tercer artículo de la resolución planteada por el Partido Social Cristiano, que propone la destitución del presidente de la Asamblea y el inicio
de un juicio político contra el fiscal. Alguien debe mocionar, igual en el caso del presidente de la Asamblea, para destituirle y tomar votación. Para solicitar el juicio político, el procedimiento está detallado en la Ley de la Función Legislativa. En lo que existe un vacío legal, según Andino, es en la destitución del titular del Legislativo. Al no existir un trámite, realmente esto genera una complicación de carácter jurídico. La comparecencia de Carlos Vaca está prevista para las 15 horas, mientras que la de José Serrano para las 17 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Para hoy a las 14 horas con 10 minutos también está convocado el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. La comisión ocasional creada para la aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular aprobó el informe por unanimidad y en él los comisionados llegaron a 3 acuerdos respecto de la propuesta original del Ejecutivo. Estos se relacionan con el rol que tendrá el Consejo Nacional Electoral, además de las inhabilidades y prohibiciones para que un ciudadano pueda ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Inicialmente, el presidente Lenín Moreno propuso que puedan ser candidatos a esta dignidad quienes sean seleccionados por el CNE mediante concurso de méritos y oposición. Pero la comisión eliminó ese proceso y decidió que puedan ser quienes superen una fase de verificación de requisitos que lo haría el propio organismo electoral. La noche de este jueves, a través de su cuenta de Twitter, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional anunció su desafiliación a Alianza País. Viviana Bonilla, en un comunicado, manifiesta que el legislativo atraviesa un asalto y asegura que continuará desempeñando su labor como independiente y que no será parte de ningún partido conformado o en proceso de formación y que apoyará propuestas que beneficien al país. Momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. Diferentes opiniones genera en la Asamblea Nacional la decisión del Consejo de Participación Ciudadana que resolvió cesar del cargo al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Recogimos las impresiones. Fue la primera decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y la sanción de destitución en contra del señor Carlos Alberto Ochoa Hernández. En la Asamblea Nacional las opiniones son diversas. Marcela Holguín sostiene que pese a la cesación de funciones de Carlos Ochoa, debe ser llamado a juicio político. Lo que habrá que determinar evidentemente es si es que hay o no las causales para aplicar en este caso el juicio político al ex superintendente de la Información y Comunicación. Para la asambleísta Sofía Espín, la cesación de Carlos Ochoa no está enmarcada en derecho y lo que se busca es acabar con la ley de comunicación. Eso es lo que iba a hacer este Consejo de Participación Transitorio, a dedo iba a sacar y poner autoridades. Lo advertimos en la campaña de la consulta popular y eso es lo que está pasando. En todo caso, eso deja sin piso a la Asamblea Nacional. El juicio tiene que seguir porque la ley así lo dice. César Litardo mencionó durante el programa Tercer Debate que no se respetó el procedimiento. Lunes o martes será puesto al debate este informe de la Comisión de Fiscalización y nosotros, la ley también nos ampara. Ochoa anunció que tomará acciones en instancias nacionales e internacionales por considerar que se violentaron sus derechos. Una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso. A través de un comunicado, la Superintendencia de Comunicación informó que la licenciada Paulina Quilumba es la superintendenta de la Información y Comunicación subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio nombre al titular de este organismo de control. Clever Aranda, TVL Noticias. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esperan audiencia con el presidente Lenín Moreno para presentar el pedido de asesoría a las Naciones Unidas para la evaluación de las autoridades de control. Los consejeros aseguran que es urgente nombrar contralor, procurador y nuevo superintendente de comunicación.
Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio trabajan a contrarreloj para elaborar la hoja de ruta. Señalan que es urgente designar autoridades de control en instituciones donde sus personeros son subrogantes o fueron cesados. Tenemos directivos y tenemos autoridades que están cesadas. Por ejemplo, no tenemos contralor, no tenemos procurador, no tenemos superintendente de comunicaciones, entonces el concurso, es importante preparar. Consideran que es necesario realizar una revisión de los concursos de méritos y oposición para evitar caer en errores pasados. Vamos a tomar todo lo que sirva para que sea transparente y que tengamos los mejores ecuatorianos y ecuatorianas en estos organismos de control. El consejero Pablo Dávila coincide en que es imperante reformar los procedimientos para designación. Definir, optimizar y mejorar la reglamentación vigente para los procesos de designación y estamos trabajando en esa base. Anunciaron que solicitaron una audiencia con el presidente Lenín Moreno para presentar la petición de ayuda de las Naciones Unidas. Nosotros estamos conscientes de que el trabajo que se pretende hacer con Naciones Unidas podría extender plazos que no tenemos. Eso estamos muy claros, pero aquí lo que se necesita es la legitimidad y un aval internacional, pero de un trabajo que nosotros ya estamos haciendo en este momento. Los consejeros sesionarán el próximo martes. Anunciaron que ese día habrá sorpresas. Clever Aranda, TVL Noticias. Este jueves, a propósito del Día Internacional de la Mujer y en apoyo a la lucha contra la violencia machista, la Asamblea Nacional se unió a 70 países al paro mundial feminista. Durante 1 hora y con el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", varias mujeres hicieron una pausa en todas sus actividades. Bajo consignas para erradicar la violencia contra las mujeres, carteles con la realidad de varias problemáticas de género y el grito de "Vivas nos queremos", la Asamblea Nacional se unió a 70 países en el paro mundial feminista en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos de brazos caídos y piernas cerradas. Así debe ser este 8 de marzo por la lucha de nuestros derechos. Durante 1 hora, asambleístas, funcionarias legislativas y representantes de varias instituciones, organizaciones y colectivos de mujeres se concentraron en la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. De brazos caídos y con el eslogan "Si nosotras paramos, se para el mundo", hicieron una pausa a sus actividades. Necesitamos unirnos y nuestras igualdades tienen que ser una sola y por igual. Buscamos desde equidad para todas nosotras y es una iniciativa maravillosa que tiene la Asamblea. Está muy bien porque es un derecho, porque somos todas mujeres y la mujer es algo muy valiosa. El plantón estuvo a cargo del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Ahí los asambleístas analizaron las luchas que aún falta por combatir a la violencia machista y sus diferentes ámbitos. Que se nos respete. No queremos más feriados bancarios. No queremos volver al pasado. Seguimos siendo susceptibles del chiste machista. También se hizo presente el movimiento Por Ser Niña, con un mensaje claro para todas las mujeres sin importar la edad. A romper el silencio, alzar sus voces y saber que una niña que sueña hoy será una mujer para la que no existan barreras en el mañana. Al finalizar el plantón se develó el mural Sueños de Niña, elaborado por el movimiento Por Ser Niña, quienes crearon sus retratos y plasmaron su anhelo de ser mujeres felices y sin violencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, desde la Asamblea Nacional se recuerdan las acciones legislativas que han sido emprendidas por el Parlamento en favor de las mujeres. Los avances, según los legisladores, son muchos, tras la aprobación, por ejemplo, de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. En el siguiente reportaje les contamos más. Pasando revista a varias comisiones legislativas, podemos palpar que los avances en favor de las mujeres son evidentes. Para la legisladora Tangi Vera, la ley para erradicar la violencia contra la mujer es un referente regional sobre ejes como la prevención. No puede poner, por ejemplo, denuncias y hacer evidente lo que está sucediendo en su hogar. En el ámbito productivo, si hay avances, destaca el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Tal es el caso de la inclusión de la mujer en la ley artesanal y ley de turismo, que reposa en la mesa legislativa. Con el fin de que puedan estar incorporadas, de que tengan las oportunidades, con el fin de que puedan ser
parte del desarrollo productivo del país. La comunicación y la igualdad de género para la asambleísta Marcela Holguín es prioridad en la Comisión de Derechos Colectivos, por ello se plantean propuestas. 5% ahora de inclusión de grupos minoritarios, de personas afrodescendientes, de personas, por ejemplo, indígenas y demás, es importante, pero faltamos las mujeres. Los avances no quedan ahí, pues para la Comisión de Relaciones Internacionales ha sido importante fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Movilidad Humana. Lo explica el asambleísta Mauricio Zambrano. El revisar la situación de nuestras hermanas migrantes, ver que ellas estén involucradas en todo y no queden por fuera de la ley. Cabe destacar que en la Asamblea además se vienen tratando otras iniciativas en favor de las mujeres, como el rol de las mujeres en la participación política, reformas al COIP, Código de Salud y derechos lingüísticos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Esteban Albornoz oficializó la presentación de un proyecto de ley de eficiencia energética. La propuesta plantea reducir el consumo racional de energía y así también armonizar la legislación actual con el sector de la energía renovable y no renovable. Establecer un marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética es el objetivo que busca el proyecto de ley de iniciativa del asambleísta Esteban Albornoz. La propuesta se enmarca en el compromiso que más de 50 países asumieron en las Naciones Unidas para generar acciones por el clima, como ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, energía asequible y no contaminante. Estos temas son parte de los 17 objetivos de la Agenda 2030, en la que los países miembros deben trabajar. La eficiencia energética no es solo el tema eléctrico. Tenemos que usar eficientemente la energía eléctrica, ahorrar bien. No quiero decir que tengamos que perder confort. Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el Ecuador ha dado pasos importantes en lograr mayor eficiencia energética a través de la sustitución de lámparas incandescentes de muy baja eficiencia, reemplazo de cocinas de gas licuado por las eléctricas de inducción y además el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética. A la par de estos avances, la propuesta propone eficiencia energética en la construcción, el transporte, en grandes consumidores de energía. Incentivar el uso de transporte eficiente, incentivar el uso de carros eléctricos. El tema de la calidad de la gasolina tenemos que ir progresivamente mejorando para equipararnos a los países desarrollados. En la propuesta se establece algunos principios como la racionalización del consumo de este servicio y reducción de la energía no renovable, mejoramiento de la productividad y competitividad mediante la reducción de costos por el uso eficiente de la energía y transparencia e información adecuada para los consumidores. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió en comisión general a representantes de varias organizaciones nacionales e internacionales, quienes presentaron sus observaciones al contenido del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. A pesar de los esfuerzos mundiales por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún sus necesidades siguen siendo visibles. Según el informe de Plan Internacional, Ecuador no es la excepción. En este contexto, legisladores de la Comisión de Relaciones Internacionales, integrantes del Plan Internacional Visión Mundial, UNICEF y el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes analizaron esta problemática. El legislador Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que este tema no es casual, pues se ha venido trabajando en la creación de acciones para el mismo fin. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño aprobado el 20 de noviembre de 1989. En tal virtud asumió este compromiso de respetar los derechos del niño, los derechos consagrados en primera instancia y en este instrumento fundamental como es la Convención. José Luis Ochoa, representante de Visión Internacional, ve este mecanismo como una forma de empoderar a la niñez. Dijo que se busca fortalecer las acciones internacionales de su protección para complementar los avances que se realizan en el país sobre esta materia. Acá en Ecuador estamos trabajando más o menos en 700 comunidades en World Vision y a veces tenemos una serie de trabajos con el protagonismo de los niños. Tuvimos una serie de mecanismos para hacer una mirada concienzuda. ¿Qué significa que el niño sea agente de cambio, que sea sujeto de derechos? Juan Enrique Quiñones, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Ecuador, manifestó que el protocolo fortalecería el sistema judicial nacional porque se acude a instancias independientes que emiten recomendaciones al Estado ecuatoriano, fomentando la corresponsabilidad social. Lo que hace es buscar un diálogo entre quien ha presentado la denuncia y el Estado para buscar una solución amistosa.
Si esa solución amistosa no es posible, la Comisión no va a emitir una condena contra el Estado de Ecuador, va a emitir una serie de recomendaciones de cómo esta situación debe ser superada por el país. En la sesión se aclaró que este protocolo no va en contra de la Carta Magna. Además, tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, pues se trata de impulsar a los estados a desarrollar sistemas de protección de los derechos para dar respuestas integrales y eficaces, protegiendo los derechos de los menores. En la comisión, el compromiso es analizar el tema hasta que pase al Pleno para su ratificación. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En la sede de la Capilla del Hombre, ubicado al norte de Quito, se llevó a cabo el foro inaugural de discusión sobre la calidad de la educación superior online, estrategias y herramientas de mejora académica y científica. El evento busca establecer un foro de discusión para que líderes de la educación superior en el espacio latinoamericano del conocimiento. El congreso es desarrollado por la Universidad de La Rioja, España, junto a la Universidad de las Fuerzas Armadas y algunas instituciones de educación superior de Ecuador. La cita busca establecer una discusión sobre la mejora de las prácticas educativas con el uso de las herramientas tecnológicas para alcanzar una educación superior de calidad en el Ecuador y América Latina. José María Vázquez, rector de la UNIR, destacó la importancia del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en el trabajo investigativo. Facilitado la comunicación de las personas y el trabajo en grupo de una manera que sería impensable hace poco tiempo. Ramiro Pazmiño, rector de la ESPE, mencionó el interés de la Universidad Ecuatoriana para profundizar la calidad de la educación superior para que las universidades ecuatorianas tengan un mayor liderazgo regional y que logren competitividad. De manera que las instituciones de educación superior puedan entregar respuestas eficaces a las complejas demandas que plantea la globalización e impulsar el crecimiento acelerado de la educación superior, científica y tecnológica. El presidente de la legislatura, José Serrano, quien también participó en la cita, sustentó el trabajo que realiza la Asamblea Nacional con las entidades públicas que regulan la educación superior para generar más ingresos de estudiantes a las universidades en condiciones de igualdad y equidad. 7 de cada 10 universitarios son los primeros en sus familias en acceder a estudios superiores. El presidente asimismo mencionó el trabajo que realiza la Asamblea Nacional en cuanto a reformas legales encaminadas a mejorar la calidad de la educación superior. Estoy seguro que podemos perfeccionar la norma y, por supuesto, contribuir a que nuestra política pública de educación superior se fortalezca de manera significativa. El Congreso se extenderá hasta el viernes con el abordaje de temas relacionados con los retos de la colaboración universitaria en el espacio latinoamericano y las nuevas estrategias y herramientas tecnológicas para la enseñanza de calidad. Efrén Espinosa, TVL Noticias. Y tomamos contacto telefónico a esta hora con Mari Verduga, presidenta de la Comisión de Ética del Movimiento Alianza País. Buenos días. Buenos días, un gusto de poder compartir con ustedes esta entrevista. Gracias. ¿Cómo está? Hoy se tiene previsto ya la comparecencia tanto del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, como del fiscal general, Carlos Vaca Mancheno, para que expliquen precisamente sobre la conversación que fue difundida por el fiscal entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el ex contralor Carlos Polit. ¿Cómo avisora usted el escenario de esta sesión plenaria para esta tarde? Bueno, es un proceso, creo que dentro de la Asamblea Nacional debería ser normal que la gente que incurre en actos que de pronto no están muy claros y que podrían abonar a la estabilidad de nuestro movimiento y del país especialmente, siempre comparezcan a la Asamblea Nacional. Me parece que a ratos se satanizó los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional. Yo fui asambleísta 2 periodos donde poco tal vez se podía, sobre todo no se podía llamar a la gente al Pleno de la Asamblea Nacional para que explique ciertas cosas. No se lo hacía, pero creo que eso es normal dentro de los procesos de fiscalización. Escuchar a las partes. Está bien que se escuche, está bien escuchar a José Serrano para que él diga cuáles fueron esas motivaciones que lo llevaron a tener un diálogo con Carlos Polit, algo que es cuestionado por la condición de Carlos Polit y por los términos en los que este diálogo se da. A ratos mucha familiaridad, a ratos
temas que de pronto a Carlos Vaca, que es el fiscal, no le gustaron. Pero también escucharle a Carlos Vaca para ver qué es lo que opina del tema. Siempre la Asamblea Nacional, creo, debe tener ese papel fundamental de poder llamar en caso de duda cuando son cosas de interés nacional al Pleno de la Asamblea. Precisamente usted ha mencionado que se trata de un proceso de fiscalización. ¿Cuáles son las respuestas puntuales que deben dar ambos funcionarios? A ver, José Serrano cuando fue a comparecer a la Comisión de Ética, nos mostró varios documentos, varias acciones. Él dijo que todo se lo hacía en el marco de un proceso de fiscalización que le estaba realizando a la Fiscalía del Estado, especialmente en las decisiones que debían tomarse, que aparentemente habían sido un acuerdo con el gobierno nacional con el fiscal general, que a eso se refería cuando hablaba del no cumplimiento de acuerdo. Todo esto hay que clarificarlo, todo eso hay que escucharlo, y tiene que escucharlo el pueblo ecuatoriano, no solamente quienes de pronto estamos dentro de alguna institución. Igual de Carlos Vaca, habrá que escuchar el por qué dentro de los procesos que dice José Serrano, que se han estado insistiendo y que ellos han interpelado a alguna gente que luego la han dejado en libertad, el por qué sucedió eso cuando había aparentemente todas las condiciones para una sanción. Eso es lo que manifiesta José Serrano y que esperamos también Carlos Vaca nos pueda aclarar al pueblo ecuatoriano. Probablemente José Serrano tenga que presentarse no solamente ante la ciudadanía a través de la Asamblea Nacional, sino también ante el movimiento Alianza País, a quien se debe. Carlos Vaca tendrá que presentarse ante el pueblo ecuatoriano porque la confianza que se le ha dado, esa asignación que se hizo a él, también era para dar respuesta a esos hechos de corrupción que se han presentado durante estos últimos años. Entonces, sí nos preocupa, por ejemplo, que Alex Bravo, que fue tan acusado, hoy esté casi que libre, que como otras personas que fueron interpeladas, que fueron acusadas de corrupción por temas de Odebrecht y otros, hoy estén casi libres precisamente porque la Fiscalía no hizo una mayor acusación según las versiones que se nos han dado. ¿Se ha tomado ya alguna decisión respecto de lo que pueda pasar hoy en la sesión plenaria con el presidente de la Asamblea? ¿Hay algún acuerdo en el movimiento de Alianza País? El movimiento Alianza País sigue un proceso disciplinario, y ese proceso disciplinario tiene unos tiempos y tiene también unas condiciones. Y la primera es el cumplimiento de nuestro código de ética, nuestro estatuto, que es muy claro, tiene que haber sanciones cuando las personas que son parte del movimiento y que representan en alguna institución acceden a acciones que puedan, sobre todo, hacer quedar mal el movimiento, si son actos de corrupción o si son acciones que puedan poner en duda la acción de nuestro movimiento. Entonces, por esa razón fue levantado un proceso disciplinario, en este caso para José Serrano, y nosotros esperamos que él siga aclarando las cosas. Se nos ha pedido que le ampliemos un poco el plazo. Nosotros estamos mirando cómo consideramos, en qué condiciones, pero creo que lo de hoy en la Asamblea Nacional va a permitir sobre todo darle claridad a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, de qué es lo que pasó y por qué llegamos a ese escándalo, porque en realidad es un escándalo. A ratos como que nos encanta algunos políticos llegar a este punto máximo donde todos tengamos la voz y donde todos ojalá podamos señalar por cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa tampoco. Sí hay un acto ahí de falta tal vez a la ética, el solo hecho de haber hablado con un prófugo de la justicia, que nos ha dicho por parte de José Serrano que ese diálogo fue para conseguir información. Ok, escuchemos cuál fue la información que se ha conseguido, qué es lo que ha pasado y si es que en realidad valió la pena o no el exponerse tanto en un proceso como este. Entonces, ¿la comparecencia del presidente de la Asamblea hoy servirá como un elemento para ese proceso disciplinario del que usted menciona? Vamos a escuchar también para ver qué otros elementos tiene que abordar o abonar en su defensa, por supuesto. Finalmente, y aprovechando el contacto telefónico, quisiera recoger su reacción tras el anuncio de desafiliación de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla. Ella ha dicho que se separará de Alianza País.
Yo creo que ya estuvo separada, querida compañera. Creo que ella ya no va a hacer nada que no lo haya pensado desde hace rato. Su accionar ya estuvo dado cuando trabajó de por el no en la consulta popular, cuando había una línea política por parte del movimiento. Así que ya no nos causa admiración. Claro, cuando se acerca un momento donde ella cree que va a ser la presidenta de la Asamblea, porque le correspondería una vez que, si es que el compañero José Serrano tiene que hacer hacia un lado, le correspondería, entonces ahí sí dejo el movimiento. Mientras tanto ha sido el movimiento que la tiene en la curul en la que está, a ella como a otros más. Entonces sí creo que es para pensar al pueblo ecuatoriano cómo la gente rapidito se deslinda de sus responsabilidades, sobre todo de convicción ideológica, porque apoyar al presidente, caminar con el movimiento del país al lado del presidente Lenín Moreno, es apoyar un proceso político que lo trabajamos todos los ecuatorianos, o por lo menos la gran mayoría. Construimos una propuesta que permita mejorar condiciones de vida de nuestra gente. Pero ahora, por supuesto, a pescar a río revuelto, y eso es lo que está haciendo Viviana. Muchísimas gracias a Mari Verduga, presidenta de la Comisión de Ética de Alianza País, quien ya nos ha dado sus reacciones sobre lo que pasará hoy en la tarde en la Asamblea Nacional. Es momento de una pausa, pero antes los dejamos con el tip del día. El tip del día para la limpieza del hogar. Tu casa sin insectos. Coloque estratégicamente unas cuantas hojas de lechuga impregnadas con levadura. Si son las hormigas las que te visitan, coloque en un papel de aluminio unas cuantas rodajas de limón rebozadas en harina y ponga al lado un recipiente con agua. Otra opción es utilizar ácido bórico en polvo, mezclado con un poco de azúcar u otro endulzante. Regresamos con TVE Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Y ahora nos abstraemos un poco de los temas legislativos y saludamos ya con Francisco Abad. Buenos días, bienvenido a la televisión legislativa. Marina, buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted es director de Hold Price Ecuador, es una ONG que busca impulsar el emprendimiento social específicamente en los jóvenes. Exactamente, Hold Price Foundation es una ONG internacional que busca trabajar con jóvenes universitarios para inspirar a la nueva generación de emprendedores sociales del mundo. De esta manera nosotros trabajamos desde septiembre con un reto que se lanza en las Naciones Unidas globalmente y al final del año se premia con $1 millón al ganador, al mejor equipo de emprendimiento social, ¿no? Entonces en esta etapa nos encontramos ahora en las finales regionales, mundiales, y una de ellas va a ser en Quito, entonces es lo que queremos contar. ¿Quiénes han participado? ¿Cuáles son las ideas? ¿Y cuáles fueron sobre todo las iniciativas de Quito? Bueno, te comento que en Quito ha habido iniciativas como transformar la energía de la fotosíntesis en energía eléctrica. Ya tienen prototipos, es una tecnología viable que quieren implementar a larga escala para personas que no tienen acceso a electricidad en todo el mundo. Lo que buscamos nosotros es fomentar el emprendimiento escalable, no solamente que se quede en Quito o en Ecuador, sino que salga a otras partes del mundo desde el Ecuador. Otras ideas vienen a transformar el sonido, la energía del sonido en energía eléctrica, reducir la cantidad de carne de res que es comida en un tipo de carne que es hecha con vegetales pero que sabe igualito a la carne. Entonces ha habido diferentes iniciativas bien interesantes de todo el Ecuador, han participado más de 17 ciudades, 36 universidades. ¿Son únicamente jóvenes universitarios? Exactamente, nuestro grupo objetivo son jóvenes universitarios porque creemos que la universidad es el mejor lugar en el que se puede emprender al principio, se puede aprender a emprender. Tenemos una tasa muy alta en Ecuador de emprendimiento, pero también de fracaso. Significa que somos muy emprendedores por naturaleza, pero no sabemos cómo hacer que pasemos del año y no quebremos, ¿no? Entonces, con Hold Price lo que queremos hacer es que la gente universitaria entienda que pueden ser creadores de trabajo y no solamente buscadores de este trabajo. Y de esta manera nosotros fomentar la innovación, el emprendimiento, y no solamente para hacer dinero, sino también para cambiar el mundo a través de una empresa. ¿Cuáles son las otras ciudades y países con los que compite? Bueno, están más de 1000 universidades de todo el mundo, han participado. Lo interesante de esto es que ahorita en las semifinales vamos a tener 15 al mismo tiempo. Tenemos 2 fechas. Este fin de semana, de hecho ahorita ya empezaron en Melbourne, Australia, en Shanghái, en Dubái, en Boston, en San Francisco. Y la próxima semana empezarán en ciudades como Quito, Toronto, México, Kuala Lumpur,
Cairo, etcétera, ¿no? Entonces, son 15 ciudades globales que han sido seleccionadas cuidadosamente por Hall Price Foundation, que es apoyada por Bill Clinton, por si acaso. Entonces, de esta manera seleccionan 15 ciudades de todo el mundo, y Quito ha sido una de ellas, la única en Sudamérica, y recibiremos jóvenes de unos 10 países, como México, Colombia, Perú, Haití, y lo recibiremos la próxima semana, el 16 y 17 de marzo, y el 17 de marzo será la gala del Palacio de Cristal. Estamos trabajando conjuntamente con el gobierno municipal, que nos ha dado las facilidades de los espacios, y también con la Universidad de las Américas, que ha sido nuestro aliado para diferentes temas, ¿no? Es muy interesante porque vamos a tener 50 equipos de 4 a 3 jóvenes cada equipo de estas ciudades, y van a venir aquí a competir por un espacio en el Castillo. El Castillo es una aceleradora global que está en Londres, en Reino Unido, y en este castillo van a estar los 50 mejores equipos del mundo, seleccionados, viviendo juntos por 2 meses, todo pagado, trabajando con mentores de Harvard, de Google, de diferentes partes del mundo, por 2 meses intensivos, y los 6 mejores pasarán a las Naciones Unidas en Nueva York para ganarse $1 millón, ¿no? Entonces, en verdad es un... ¿Cuántos se van a ganar el $1 millón? 6. 6 participan al final se seleccionan 6 mejores. 6 mejores. Y esos los 50 que van a estar en Reino Unido, de ahí salen 6. Exactamente. Durante los 2 meses. Ahí nos puedes narrar un poco qué es lo que estamos viendo en imágenes. Bueno, básicamente es un video motivacional que creamos para hablar de todos los problemas sociales del mundo que nosotros queremos solucionar a través de los retos. Ha habido educación temprana, hambruna, este año es de energía. Cómo aprovechar el poder de la energía para transformar la vida de las personas. Cada año es una temática, eso se lo realiza cada año. Cada año se lanza un reto global muy difícil de alcanzar, por ende el premio grandísimo de $1 millón, y el que lo gana realmente se vuelve una empresa de impacto global. Justamente el dinero, el $1 millón, es únicamente para ya fomentar, establecer la empresa, o cuál es el alcance que puede tener. Sí, exactamente. Nosotros no les damos a ellos del $1 millón para que se compren un carro o un celular, sino para que hagan la empresa realidad y la hagan escalar de una manera muy rápida. ¿Tendrá acompañamiento de la ONG? Sí, totalmente. Nosotros les conectamos, trabajamos primero con ellos mano a mano, globalmente, y les conectamos con nuestros mentores internacionales, específicamente los que ya estuvieron en el Castillo trabajando con 50, pero que se dediquen a trabajar con ellos por el resto de los siguientes 2 años. Hemos tenido casos de éxitos muy importantes de empresas que ahora ganaron $1 millón y ahora ya facturan, ya están valoradas de más de $100 millones en tan solo 2-3 años, ¿no? Justo ayer la ganadora del 2013, que se llama Aspire Food Group, una empresa que nació en Canadá de un estudiante de medicina que nunca en la vida pensó emprender hasta que participó en Hall Price, acaba de adquirir una de sus empresas competidoras, y ya están adquiriendo empresas, ¿no? Entonces, lo que hace le doy un ejemplo, transforman la vida de las personas enseñándoles a cosechar insectos para el consumo humano. Lo que ellos se dieron cuenta es que ya 2 billones de personas en el mundo consumen insectos y al mismo tiempo tienen hambre, ¿no? Entonces lo que hacen es producir esto masivamente. Hicieron una disrupción en el sector, en la industria de esta empresa, y son los líderes. Ahora están vendiendo insectos para el consumo humano en Austin, Texas, en Estados Unidos, no solo en países como Ghana o en los áreas rurales de México, sino ya en países desarrollados como Estados Unidos. ¿Cuándo será el próximo concurso, y aquí en Ecuador quiénes se pueden inscribir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde encuentran información? Bueno, el primer paso para participar en Hall Price es buscar jóvenes líderes de cada universidad, que los llamamos Campus Directors, y a ellos los seleccionamos a partir de abril. La nueva convocatoria para el próximo ciclo, que empieza en septiembre, se lanzará en abril para seleccionar a los mejores líderes universitarios de cualquier universidad registrada en el Ecuador. Tiene que ser una universidad acreditada, y de esta manera, o puede ser un campus. Por ejemplo, la ESPE tiene un campus en la Tacunga. Queremos tener un campus director por todas las extensiones, las sedes, ¿no? Y de esta manera ellos pueden empezar a llevar su movimiento a su universidad. Hemos ya firmado algunos convenios con los que han participado hasta ahora, y el anterior año, como dato interesante, rompimos récord de participación en Campus Directors. Tuvimos el segundo número más alto de aplicantes del mundo, después de India. Entonces, de hecho, el más alto per cápita, ¿no? Porque India tiene mucha más población que nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces a la convocatoria, y felicitaciones por la iniciativa. Gracias a ti. Ahora, amigos, continuamos con la agenda cultural planeada para este fin de semana con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. Hoy viernes a las 7 de la noche se dará el stand-up Cómo fracasar en el amor,
una velada llena de historias, anécdotas y observaciones sobre las relaciones disparejas de pareja. Esto en la Casa Toledo. Si quieres un plan al aire libre y hacer deporte, en el Parque Urbano Cumandá, al sur de Quito, hay clases gratuitas de bailoterapia desde las 8 de la mañana. Y de 9 a 4 de la tarde, el Museo Parque del Agua, Yacu, está preparando un sendero explicativo donde te enseñará la importancia de los bosques dentro de la ciudad. Y el domingo, si quieres un plan tranquilo, con pintura y poesía, no te puedes perder en la Casa Humboldt que Lircay Zimmermann, un alemán residente en Ecuador hace 20 años, está preparando una exposición fotográfica junto con su hija. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo más actividades planeadas para el fin de semana. Soy Tatiana Sonnenholzner con cámara de John Silva. Nos vemos. Agenda legislativa. Revisamos la agenda legislativa para este 9 de marzo. A las 10 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta Byron Suguilanda. Él pide al fiscal general y al director de aviación explicaciones sobre las investigaciones relacionadas con los jóvenes que perdieron la vida al intentar viajar en el tren de aterrizaje de la aerolínea LATAM. Esto será en la sala de prensa. A las 10 de la mañana también sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que recibe a varios ciudadanos para que expongan sus criterios sobre el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público. Esto será en el 4º piso de la Asamblea. A las 11:30, sesión de la Comisión de Régimen Económico. Revisión del borrador del informe para primer debate del proyecto de ley para la optimización y eficiencia de trámites. Esto en el 3er piso. A las 12:30, Comisión de los Trabajadores recibe también a varios ciudadanos sobre el proyecto de reformas a la ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Esto será en el 4º piso. Esta es la agenda de la mañana prevista en la Asamblea Nacional. En la tarde también habrá otras actividades. Más información de las noticias legislativas en nuestra emisión central. Que tengan un buen día. Televisión Legislativa presentó TVN Noticias, primera emisión.